¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del Dr. Lucas Villalobos. El día de hoy pues tengo la presencia de mi gran amigo y que ya había estado antes en mi canal, mi gran amigo el Dr. Slayman Bonilla, ¿no? Eh, que bueno, la otra vez estábamos platicando un poquito acerca de eh, la filosofía de Eugene Tucker. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de su obra, de Slayman Bonilla, que la verdad la otra vez nos quedamos con un poquito de ganas de platicar acerca de esto, y ahorita aprovechando que tiene nuevos proyectos, que tiene esta editorial nueva llamada Jerem, y su nuevo libro, sus nuevos libros de hecho, ¿no? Sí. Fantasía y prolegómenos para el pesimismo utópico, que es el nuevo proyecto que la verdad me parece bastante interesante. Entonces, pues, bienvenido Slayman. Gracias por estar en mi canal. No, la gracias verdad, otra vez por la invitación. Es un honor tenerte de nuevo aquí. Y pues, platícanos en qué consiste esta nueva editorial, ¿no? Que tienes ahorita. Primero de tu editorial, antes de entrar ya de lleno al pesimismo utópico. Pues mira, Jerem o Sherem, pero se escribe con H, para nosotros sería Erem, en fin, H-E-R-E-M, que de ahí viene un poco la etimología, es la etimología de hereje. Surge primero como una ampliación del proyecto de los filósofos malditos, del cual ya hablamos también un poco en el otro video. Diego y yo nos dimos cuenta que de lo que queríamos hablar en el canal, en nuestras conferencias, no se limitaba solo a los filósofos malditos. Incluso tuvimos un ciclo de conferencias con el maestro Jorge Hernández Medrano, gran amigo mío, mi hermano, que es pianista, concertista, compositor, director de orquesta. Este proyecto se llamó Los Músicos Malditos. Y también de pronto queríamos hablar sobre otros temas de la cotidianidad, ¿sabes? Entonces no se enmarcaba ya tanto en los filósofos malditos, porque si bien, como dije en el otro video, él y yo estamos influidos por los filósofos malditos, pues no todo lo que decimos necesariamente cae en eso. Diego también tiene una formación en taoísmo, que estudió en el Colegio de México, y yo en budismo, que estudié pues desde la universidad, pero ya de manera más intensiva en Kioto, en la Universidad de Kioto en Japón. Entonces dijimos, bueno, nuestro proyecto, Los Filósofos Malditos, es uno de nuestros proyectos. ¿Cómo le llamamos como este espacio general de creación a este espíritu que tenemos, tú y yo, y a ese megaproyecto o a eso que involucra, que incluye nuestros proyectos, diversos proyectos, le llamamos Jerem, después de buscar bastante cómo autodenominarnos, cómo autodenominar este espíritu. Y pues Jerem abarca, ¿no? Te digo, por ejemplo, Voces Malditas, El Gabinete del Doctor Lazarín, sí, que es donde Diego habla de cine de terror. Abarca Los Filósofos Malditos, Voces Malditas, donde por ejemplo yo ahorita estoy traduciendo en el canal de Los Filósofos Malditos la obra de Otto Weininger. Abarca varias cosas, la tinta blanca, la tinta negra, la tinta negra, la tinta blanca, no recuerdo, no importa el orden de los factores, pero donde hablamos de temas varios, y pues de ahí me lo jalé hacia la editorial, ¿no? Una editorial que se llama Jerem, porque representa esa visión. Obviamente, pues desde los textos que planteamos, insisto, no tienen que ver con filosofía maldita, pero sí hay una relación, a veces más explícita, otras más implícita, con la filosofía maldita. Entonces Jerem es eso. Jerem simplemente es la manera de llevar pues al público nuestras obras, no solo de Diego y mías, iremos teniendo otros autores, la gente misma que nos quiere ir mandando textos. Pues bueno, yo hago la maquetación y todo eso. Obviamente pasarán por un proceso de revisión, ¿no? Para empezar, en el que yo no estoy ligado, soy completamente ajeno a este comité editorial que dictamina, pues digo, siempre es muy subjetivo y sé que no hay un valor objetivo, pero sí es como un filtro para saber qué textos, de pronto más que la calidad, porque igual y toda la gente tiene alguna idea interesante, pues que también están escritos, ¿no?
si realmente están bien argumentados, bien justificados, y de ahí pues poderlos publicar, así que eso es Jerem. Perfecto. Y en sí, la palabra, ¿cómo es que significa? Es hereje, ¿no? Tiene que ver mucho con este espíritu de rompimiento, de rebeldía, de... Non serviam. Sí, un non serviam de los, pues de las posturas tradicionales, un poco, por ejemplo, el espíritu de Spinoza, ¿no? Que rompe con la sinagoga, es este exilio, esta parte en donde te vuelves un crítico de, de tus propias instituciones religiosas, políticas, sociales, hasta de tus propias posturas personales, pero al punto a veces de ser exiliado, despreciado, ¿no? ¿Por quién? Pues en nuestro caso un poco, o en el caso de algunos filósofos que trabajamos por la academia, por la sociedad. Te digo Otto Weininger. ¿Quién conoce a Otto Weininger? Y si hoy se publicase, se imprimiese el libro Sexo y Carácter, que es el que estoy traduciendo, seguramente se aparecerían bastantes feministas a quemarlo, ¿no? Porque es un libro, pues, con muchos tintes misóginos, como se le llama. Sí, como buen pesimista. Ajá, como se dice de esto hoy, digo, más allá incluso de, por ejemplo, de Schopenhauer, que se mienta, que es pesimista, que es misógino, y sí lo es, pero antes que eso, Schopenhauer es misántropo, ¿no? O sea, Schopenhauer odia a todos por igual, aunque con especial hace un énfasis fuerza en las mujeres, hace un énfasis por lo que le tocó vivir, pero pues es un misántropo en general. Su odio es hacia el hombre. Entonces, de pronto nos cargamos acordes a la ideología de nuestros tiempos, de nuestros colectivos, de nuestras comunidades, pues a ciertos conceptos que ya damos por supuestos. Y bueno, en ese caso sí, Otto Weininger se le etiqueta, o sea, antes de entrar con su obra, de leerlo, es como, ese es misógino, bye, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno que puede ser escritor, traductor y todo eso, para poder publicar en esta nueva editorial, en este proyecto de Jerem, tiene que entrar dentro de esta línea. O puede ser, por ejemplo, una feminista que quiere traducir a Donna Haraway, entraría, por ejemplo, también dentro de... De hecho, no sé, no lo he platicado con Diego, porque bueno, ya hemos platicado qué es la filosofía maldita. Tal vez estaría bueno un día, si se pasan a nuestra página, igual y en algún momento verán un video por ahí. Decimos que el filósofo maldito debe tener ciertas características, ¿no? O sea, y ponemos 4 filtros. Deben tener, pertenecer a una de las corrientes, ya había dicho la otra vez, que son pesimismo, nihilismo, hedonismo, pero un hedonismo recalcitrante como el del Marqués de Sade, un hedonismo yo le llamaría solar como el de Epicuro, sino un hedonismo lunar, anarcofascismo, que por ejemplo ahí entra el ecoterrorismo de Linkola o ecofascismo de Linkola. El antinatalismo también me parece a mí me parece una derivación de, por ejemplo, Benatar, que es hoy el más famoso. A mí me parece que todos los postulados iniciales de Benatar son pesimistas y de ahí derivan el antinatalismo. Lo mismo le pasó a Mailander. No quiero decir que todos los antinatalistas sean pesimistas, pero sí me parece que hay una fuerte línea, una fuerte influencia o una fuerte conexión entre pesimismo y antinatalismo. Entonces, o sea, pongo al antinatalismo, pero creo que el antinatalismo puede de pronto, quizá no en todos los casos, pero en muchos casos puede ser absorbido por el pesimismo, ¿no? Aunque no todo pesimista tampoco necesariamente es antinatalista. Sí, porque, o sea, el antinatalismo como tal es una propuesta, ¿no? Que viene de estos, filósofos. Es incluso su parte utópica, su parte de propuesta concreta, como para Schopenhauer. Schopenhauer puede ser hasta cierto punto antinatalista, porque finalmente su última propuesta de redención es la ascética, el ascetismo. Y pues en el ascetismo pues no hay sexualidad, no hay reproducción. Lo mismo que dice Mailander, mi propuesta principal es que nos suicidemos. Pero si no te suicidas, no tengas hijos. pues al menos no tengas hijos, ¿no?
Entonces todos estos movimientos también de exterminio voluntario y de suicidio y de antinatalismo están enclavados en sus inicios en el pesimismo. Otro criterio para la filosofía maldita pues es esta vida patética, ¿no? Yo le llamo una vida trágica, patética en el término de patetismo, ¿no? Como lo entendemos popularmente, ay, qué patético eres, no, patetismo. Todos estos autores tienen, por ejemplo, en el caso de Schopenhauer, si bien al final habla del ágape, del amor, de la ética, de la ascética, pues su vida es bastante patética, o sea, un tipo que vivió de manera solitaria, ermitaña, gruñona, pero no porque él haya querido, al menos de inicio, él quería casarse, él de pronto cortejó a varias mujeres, está esta anécdota donde incluso le lleva en un barco un racimo de uvas a una, ¿no? Y esta la tira y en su diario pone el viejo Schopenhauer, ¿no? Entonces, sí, de pronto sí llegó a tener, incluso se dice, Safransky dice que tuvo un hijo con una, no recuerdo si era actriz, bailarina, en Polonia me parece, pero que creo que su hijo muere pues al poco de nacido, o ni siquiera recuerdo si nace, hace mucho que leí esta biografía que Safransky hace de Schopenhauer, pero por ahí sí creo que sí llegó a tener un hijo, aunque no duró mucho, ese es el punto. Este Schopenhauer tirándole a la viejita por las escaleras, si se pasan al último video de los filósofos malditos, que se llama Respuestas sobre el Marqués de Sade, ¿no? Donde entrevisto a Diego. Diego hizo un video para el canal de El Filósofo, del maestro Ricardo Mazón, lo pueden ver, también lo tenemos en los filósofos malditos, pero el original es del maestro Mazón, así que pásense al canal del Filósofo, busquen Diego Merino, Marqués de Sade, y pues es un video que ha tenido mucho éxito, tiene hasta el momento 50,000, 60,000 visitas. No, pues ya tiene. Ya todo un Luisito Comunica, ¿no? Exacto, ese Luisito Comunica de la filosofía, maldita. Ese video específicamente. Entonces, pues obviamente al cabo de varios años, que ya tiene el video sus añitos, no tantos, pero ya algunos, pues mucha gente le ha ido preguntando cosas a Diego en YouTube, en la zona de comentarios, y Diego nunca se había dado la tarea de responder porque no le gusta. Entonces yo de alguna manera lo insté a hacerlo mediante un video y tenemos de respondiendo a preguntas sobre el Marqués de Sade. Y ahí Diego responde estas preguntas, pero al final se da un diálogo muy, muy productivo entre Diego y yo de qué es ser filósofo maldito. Y ponemos estos 4 filtros, hablamos de ellos. Y no solo eso, sino que decimos cómo varios de los filósofos malditos, entre ellos yo al final hablo mucho de Schopenhauer, se insertan o pasan estos 4 filtros. Entonces me decías, una feminista, pues seguramente quizá haya feminismos malditos. Feminismos sombríos, ¿no? Pienso en Firestone. Shumilat. Sculamit, Shumilat, Sculamit, Firestone. Muy polémica donde habla incluso de esta liberación en los infantes, una liberación sexual, ¿no? Y va en contra del tabú del incesto pues, del cual no queremos hablar. Sí, entonces todos estos hablar, temas, ¿no? Tabúes, ¿no? Sensible hablar. Todos estos temas que están prohibidos y pues ¿por qué no? Entonces digo, el término de filosofía maldita, creo que sería lo menos maldito dogmatizarlo y cerrarlo y decir, solo son lo que nosotros pensamos. Creo que es un término que se presta a la apertura. Por supuesto, también vuelvo con Beuchot, ¿no? No algo equívoco de, pues cualquiera que se me ocurra es maldito. Pero tampoco es solo una línea específica. Entonces, si llega a la editorial algún texto, yo no tengo ningún problema. A mí me encanta dialogar con las feministas que se prestan verdaderamente al diálogo y al debate, porque hay muchas feministas como hay muchos filósofos y hay muchos economistas y hay muchos marxistas y hay muchos de todas las corrientes, ideologías y escuelas que no se prestan al debate y que están basados únicamente en su dogma. Así que si me llega a mí algún texto, bueno, al comité editorial, y por la calidad principalmente, y en segundo lugar, no es que tenga que estar constreñido única y exclusivamente a lo que nosotros entendemos por filosofía maldita, pero si el texto tiene la calidad
y presenta una rebeldía, es contestatario, es lúgubre, es respondón, es ¿no? Sombrío. Sí, pero es este texto que de pronto escupe, ¿no? Que habla de estos temas prohibidos, que es un texto irreverente. Sí, tipo Henry Miller. Yo no tengo ningún problema. O sea, y creo que nadie, ni Diego, ni los que serán parte del comité editorial tendrán problema. Seas de la rama que seas. Sí, seas de la rama que sea, no tienes que ser pesimista ni nada. De hecho, Fantasía, ahorita que mencionas mis libros, Fantasía es un texto bastante agradable, es un poema donde se habla pues del típico viaje del héroe, ¿no? De autodescubrimiento. Una anábasis. Uh-huh. Sí. Y es un texto bastante, incluso yo lo llamaría juvenil, bastante amable. Porque me dices que está escrito en cierta forma, ¿no? Haiku. Haiku, ¿no? Pero, o sea, el haiku son, ya saben, estas métricas de 5-7-5, nada más que mi texto son, además de varios haikus, o sea, sí tiene la métrica en cada haiku de 5-7-5 sílabas, pero además son 50, la primera parte, bueno, primero hay una invocación, pero luego son 50, el canto primero, 50 haikus, en el canto segundo 70 y en el canto tercero 50, haciendo la referencia nuevamente del 5-7-5, solo que con un 0 de más. Entonces eso es un texto bastante amable, pero que sí plantea lo que para mí fueron en su momento las primeras intuiciones del pesimismo utópico. Wow. Y ahora sí vámonos de lleno al pesimismo utópico. ¿Por qué hacer bueno, tú me platicaste, ¿no? Que tienes planeado, ¿no? Incluso hasta publicarlo en Jerem, el tratado, ¿no? Como tal de pesimismo utópico en enero. ¿Por qué hacer un prolegómeno que es el prólogo, ¿no? La introducción al pesimismo utópico? Sí, de hecho obviamente estoy haciendo una referencia directa a los prolegómenos a toda metafísica del porvenir de Kant, este texto de Kant. El texto que quiero publicar para enero-febrero, que es mi tesis de doctorado, se llama El mundo como vacuidad y mitos. Esa es la arquitectónica del pesimismo utópico. Tampoco es ya al 100 el pesimismo utópico, porque para eso necesitaría desarrollar muchos temas más que te llevan toda una vida para crear un sistema, pero aquí dejo sentadas las estructuras, ¿no? La obra negra del pesimismo utópico. Y los prolegómenos simplemente son como los planos, si lo quieres ver así. O los prolegómenos son pues la puerta de bienvenida, ¿no? El lobby antes de que veas la obra negra, el jardín, vamos. Y después está la obra negra y pues me llevará toda una vida a ir adornando esa obra, esa obra negra, pintándola, chuleándola, ¿no? Te lleva toda una vida. También, o sea, el propio Schopenhauer, aunque puso también su sistema muy pronto, en el mundo con voluntad y representación, siguió desarrollándolo a través de la voluntad de la naturaleza, el segundo tomo del mundo, de hecho ya ha entrado en años Schopenhauer, y por último Parerga, que ya son más como interpretaciones, algo más popular. Aclaraciones, ¿no? Entonces, pues lleva toda una vida, ¿no? A mi parecer, o sea, sí, ahí están las bases, ahí está la obra negra. Y también puede ser que la abandone en algún momento y que diga, ya no me gustó, mejor hago otra. Va a haber un segundo Slimen. Puede suceder. Puede suceder, no lo sé, pues estamos en proceso de transformación, pero al menos tengo esa oportunidad a lo largo de los próximos años y décadas, ir pintando, de acuerdo a mis transformaciones, pues la casita que ya construí, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ahorita quiero que sea blanca, pero tal vez en 10 años quiera un cuarto rojo. Y de pronto quiero hacerle un tercer piso, ¿no? Y así puedes ir haciendo adecuaciones, me parece que es muy flexible. Y pues los prolegómenos son eso, te digo, el jardín, la puerta de entrada, la invitación al mundo como vacuidad y mitos. El mundo como vacuidad y mitos van a ser pues probablemente unas 200 páginas, no sé cuántos salgan en
en el formato Word básico, la cuartilla básica de Word son como 170, pero cuando lo pasas a Kindle aumenta. Y los prolegómenos pues son 40, ya en el formato de Kindle 40-50 salieron, ¿no? Algo por el estilo. Entonces es 5 veces más grande. El mundo como vacuidad y mitos, así que es simplemente esa invitación para que la gente tenga referencias, tenga bases, tenga el uso de ciertas categorías y de ciertos principios cuando se acerca al mundo como vacuidad y mitos. Y pues básicamente ya te lo he dicho, lo hablamos el otro video, el pesimismo utópico. Por cierto, si quieren adquirir los libros, pues están en Amazon, ¿no? Sí, están en Amazon. Si quieres, dejo los enlaces. Para igual, si buscan mi nombre, Slayman Bonilla, en Amazon, ahí salen adquirir los que tengo. Y el pesimismo utópico, pues sale de esta interpretación, hermano, de que hace poco hablábamos. A mí no me gustan los llamados pesimistas que nada más se dedican a quejarse del mundo. Yo distingo entre pesimismo y negativismo. De hecho, Manlio Sgalambro, un filósofo pesimista italiano que a mí me fue presentado por Manuel Pérez Cornejo, traductor de Mailander y un gran filósofo español, quien fue mi asesor de tesis doctoral. Él me presentó la obra de Sgalambro, al autor, y Sgalambro habla del peorismo como algo peor del pesimismo, pero al final a mí, cuando yo leí lo que me mandó el doctor Manuel Pérez Cornejo, pues para empaparme de Sgalambro, la verdad es que sí encontré algunos matices, pero nada radicalmente distinto del pesimismo. O sea, yo a Sgalambro lo seguiría considerando pesimista, aunque él, y lo digo así de antemano, se considera peorista, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre será más válida su percepción sobre sí mismo que la mía. Pero en mi esquema yo distingo entre pesimistas y negativistas. El negativista es de todo está mal y maldito mundo y pone sus frases lúgubres y obscuras. Pues se refugian, caracos, se refugian. Sí, hay que suicidarnos, ¿no? Hay que... y pinche mundo, y todo está mal, para ¿no? justificar su miseria, ¿no? Sí, sus traumas, su miseria, sus demonios, sí, que todos tenemos y es válido. Pero para mí el pesimismo, y lo he repetido una y otra vez, a ver, no lo digo yo y lo dije en tu otro video. Schopenhauer, que es el padre del pesimismo, como contemporáneo, o el pesimismo occidental propiamente dicho, porque por ejemplo está Hesias, pero Hesias nunca se nombró a sí mismo pesimista, o nunca se pensó a sí mismo como lo opuesto a un optimismo. Schopenhauer sí hace una crítica de Leibniz y de su optimismo, ¿no? Que ya venía desde Voltaire y lo que quieras. En fin, Schopenhauer puso al budismo como uno de los pilares del pesimismo. No fui yo no lo estoy diciendo. En la obra de Schopenhauer, la filosofía de la India, entre esto la filosofía vedántica y el Buddha-dharma, ocupan un espacio esencial en el desarrollo, si no en la creación, sí en el desarrollo del sistema. Entonces, mi gran pregunta siempre fue, he visto, cuando uno se acerca a Mailander, a Michel Stet, a Schopenhauer y a otros, al propio Nietzsche, cuando hablan del budismo, realmente no tienen una puta idea. No tienen nociones. Tienen nociones muy básicas. ¿Por qué? No es porque hayan sido ignorantes o tontos. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Sería un tonto yo si dijera que Schopenhauer es un tonto, ¿no? Sí. La cuestión esta del Dunning-Kruger, ¿cómo se llama? Sí, se me olvidó y de hecho siempre me culpan. No es un complejo, pero... Ay, se me fue que es el Dunning-Kruger, pero es esto de cuando te crees más inteligente de lo que eres y juzgas a... Te digo que el Dunning-Kruger es el efecto Dunning-Kruger, es un efecto, ¿no? Como un sesgo cognitivo. Entonces, no, sería un estúpido yo si dijese eso, sino que Schopenhauer, Nietzsche, Michel Stet, Mailander no tuvieron acceso a los textos budistas, ni a las mejores traducciones, ni a una gran cantidad. Tuvieron acceso, por ejemplo, Schopenhauer fue
por uno de sus compañeros de la universidad, no me acuerdo del nombre, pero del apellido de este compañero, pero que traducía, era uno de los primeros traductores, aunque ya desde Hume venían algunos textos, ya lo había mencionado, pero se empezaban a popularizar, pero eran pocos, no había intercambios con universidades orientales, con monjes, eso es hasta finales del siglo XIX, ya Schopenhauer había muerto, cuando empiezan estos intercambios, finales del XIX, principios del XX. Entonces, pues no había mucha tela de dónde cortar para aprenderle más, era como lo básico de lo básico. Entonces, bueno, te digo, uno se acerca a esos textos, a los textos o a las referencias, a cuando Schopenhauer habla de budismo, Michelstadt o Mailander o Nietzsche, y te das cuenta que es muy básico y que en muchos casos está errado. Entonces, lo que hice fue prepararme, por eso me fui a la Universidad de Kioto, y decir, repito lo que dije en el otro video, aquí estamos repitiendo esta parte. El budismo habla de 4 nobles verdades. Las primeras 2 son las verdades ligadas al sufrimiento, es decir, la existencia o dukkha, porque hay quienes no quieren traducir dukkha como sufrimiento e insatisfacción, se ha dicho que es mejor. El reconocimiento de la existencia de la insatisfacción, o si quieren del sufrimiento en términos pesimistas, de sus causas, y está muy bien, pero la verdad 3 y 4 tiene que ver con la liberación de ese sufrimiento, que existe una posible liberación, la verdad, tercera noble verdad, y la cuarta, ¿cuál es? El óctuple sendero. En fin, hasta aquí, insisto, mi crítica a estos negativistas, ¿no? que se asumen pesimistas. Como decía también, y ahí está el Dukkata Sutta, o Sutra del Buda, y lo hablaba la otra vez con una persona en Facebook, y me decía, es que eso de el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional, decía que le parecía una cuestión muy superficial. Bueno, pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué tengo que decir? Está bien, estamos en nuestro derecho de disentir. Y para esa interpretación, insisto, váyanse al Dukkata Sutra de Buda o Sutta en Pali o en sánscrito. Los 3 tipos de dukkha que pone el Buda. Hay 3 tipos de dukkha, 3 tipos de insatisfacción o de sufrimiento. No me meto en eso, eso lo dejo como tarea para quien guste. La cuestión aquí está en que los filósofos pesimistas, Schopenhauer, Michelstadt, Mailander, von Hartmann, Karakov, Bansen y quien gusten, sí intuyen esas verdades 3 y 4. Es decir, sí proponen, así como el Buda, el óctuple sendero, cada uno de ellos propone una posible liberación. Es decir, no son filósofos que el mundo está mal, maldito mundo. Sí lo dicen, me da asco el mundo y lo que quieras, pero después hay una propuesta, incluso en Bansen, que a mí sí me parece el más pesimista de los pesimistas, el más radical, está la cuestión del filósofo pesimista como héroe trágico. Alguien que sabe que va a perder, que sabe que las cosas van a seguir de la chingada, que el mundo se está yendo a la mierda, pero que al final se sigue enfrentando y habla mucho del humor Bansen, sigue poniendo una sonrisa ante eso, ¿sabes? O sea, como el héroe trágico o el héroe de las tragedias griegas que sabe que los dioses ya decidieron y que no puede hacer nada en contra del hado, pero que aún así va, ¿no? Aquiles sabe que va a morir, pero aún así va y dale, o sea, a luchar y a tratar de ir en contra de los dioses, de ganarles, aunque sepas de antemano que es imposible. Entonces, todos ellos, incluso el más radical de los radicales, que es Bansen, Esgalambro también lo tiene por ahí, lo checarán en mi tesis de doctorado. Cada uno tiene sus soluciones, ya hablábamos, la persuasión, la ascética, el espíritu dionisiaco, inclusive ¿cómo le llamaría? El sinsentido choraniano, ¿no? El decir que el mundo no tiene ningún sentido, y también lo dice Bansen, por cierto, el sentido de la vida es que no tiene sentido, pero cuando haces eso, cuando te das cuenta, te vuelves consciente de que la vida no tiene sentido, y por eso hago esta paradoja del sentido de la vida es que no tiene sentido, te liberas,
te sacas todas las piedras de arriba y respiras un poco. Todos los sentidos que ibas cargando, los spookies de Stirner, ¿no? Los fantasmas, la moral, el Estado, la religión, la ciencia, la política. Pues a final de cuentas, todos estos filósofos saben perfectamente que el camino del pesimismo no es autofágico, no es el uroboros, ¿no? La serpiente que se muerde a sí misma la cola. El camino del pesimismo, y lo dice Nietzsche, otra vez, no lo digo yo, Nietzsche en la intempestiva que hace sobre Schopenhauer, me parece que es la tercera, Schopenhauer como educador, dice, el inicio de Schopenhauer es pesimista, pero su final no es pesimista. O sea, Schopenhauer se inicia diciendo que hace una crítica, ¿no? de obviamente el sufrimiento que hay en este mundo y los niveles de representación. Empieza con la voluntad y la irracionalidad y que la voluntad se come a sí misma. Sí, dice Nietzsche, pero el final, el libro 4 del mundo y sobre todo la segunda parte del libro 4 del mundo, te empieza a hablar de la ética, del amor, del ágape, de la piedad, de la compasión, termina la ascética. Entonces, eso que decía Nietzsche, desde que yo lo leí cuando iba a la universidad, me quedó como, ok, el inicio es pesimista, pero el final no lo es, entonces, ¿qué demonios es? De ahí sale el pesimismo utópico. El inicio es pesimista, primeras dos nobles verdades. El inicio, como dice Nietzsche de Schopenhauer, es pesimista, pero su final no lo es. ¿Qué es? Es utópico. Cuando Schopenhauer habla del amor universal, de la compasión, de la piedad, cuando Michael Stett habla de la persuasión, inclusive cuando Mailander habla del suicidio. Es un suicidio liberador. No, estoy enojado con el mundo, me voy a suicidar, ¿no? O sea, con mis galletitas. Maldito mundo. Es un suicidio metafísico, como le han hablado, es un suicidio filosófico, que tiene que ver con una perspectiva de redención, como lo dice el propio título de su obra. Filosofía de y la por redención. eso que también me ponían a Tucker, ¿no? El último. Ya había dicho, el pesimismo es el último refugio de la esperanza, cita textual de Tucker, que es una de las que más empleo para también justificar todo esto. Pues esa esperanza es la utopía, al menos incluso desde la perspectiva de Ernest Bloch, en su Principio Esperanza, así se llama su libro, él relaciona la utopía con la esperanza. Después Hans Jonas lo va a llegar a criticar, y para todo esto también vean mi tesis cuando salga en febrero. Y por cierto, va a salir el 1 de noviembre un artículo mío en la revista Enadas, una revista española que, pues hasta donde tengo entendido, de momento es la única revista académica sobre pesimismo, y ahí voy a publicar un artículo sobre Schopenhauer y Horkheimer y el pesimismo utópico, justamente las interpretaciones que el segundo Horkheimer hace de Schopenhauer. El primer Horkheimer está más ligado a Marx y el segundo a Schopenhauer. Y bueno, pues me parece que... ¿Por qué es esto? de Enadas. ¿Por qué salió lo de Enadas? Bueno, estábamos hablando de Que lo van a poder encontrar en mi libro. Ya sé. Sí. Bueno, total, una cosa pasa a la otra y a la sí. otra y a la otra. Entonces, sobre Ernest Bloch y Hans Jonas, ajá, ¿no? Y Hans Jonas dice, no. La cuestión de Bloch de la esperanza no va, porque la esperanza normalmente se proyecta a futuro, y para Jonas ya no hay posibilidad de actuar utópicamente sobre el futuro. Hans Jonas promueve un actuar en el presente, porque a él le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, y pues se da cuenta, o sea, de pronto para él es como, es que si seguimos pensando que a futuro vamos a progresar, a liberarnos, estamos jodidos después de lo que acaba de pasar. Lo que hay que hacer es actuar sobre el presente, y plantea su principio de responsabilidad, ¿no? El principio de responsabilidad versus el principio esperanza de Bloch. Pero al final todas estas se resuelven como utopías, sean en el pasado, en el presente. Por ejemplo, del pasado tenemos las de la retrotopía de Zygmunt Bauman, y tenemos también los trabajos de Benjamin con el rescate de la memoria de las víctimas, de los olvidados, su crítica al historicismo.
Sí, de hecho también lo mencionas, ¿no? En Ajá. tus prolegómenos. Sí. Sí, En el presente tenemos las utopías como la de Jonas me parece una de las más importantes, de las que podremos llamar utopías del presente, porque hay que quitarnos esta idea de la utopía solo como Moro, Campanella, ¿no? Bacon, estas utopías sociopolíticas o sí, político-económicas de estas ciudades perfectas. No. Hay que reevaluar, y eso lo hago en mi tesis, el término de utopía. Hay que entender, para hablar de un pesimismo utópico, hay que entender qué es el pesimismo y qué es la utopía. Y de hecho, los primeros capítulos me dedico a eso, insisto, con base en los autores. No es con base en lo que yo creo, que soporta también un poco lo que hablábamos con tu hermano. Sí. ¿Por qué hay que justificar? Pues porque no es lo que tú creas. O sea, hay una tradición detrás de ti que uno supuestamente está tratando de rescatar o criticar, en todo caso. O sea, si vas a criticar a Marx, tienes que conocer la tradición, ¿no? Hegeliano marxista y post-marxista. Si vas a criticar al pesimismo, pues hay que echarte a los pesimistas. O si vas a defender y decir yo soy pesimista, pues igual, no nada más se trata de pronto de sacar esas frasecitas pegadoras, de preparatorianas como el Nietzsche, de Dios ha muerto y por eso soy ateo. O sea, si te vas a decir ateo, tienes que leer un chorro. Alguna vez un profesor decía, un alumno se le acercaba, me hace esta anécdota, no me tocó a mí, pero me la platicaron. Oiga, es que un alumno le dijo, yo soy ateo, profe. Y el profe le preguntó, ¿qué? ¿Ha leído usted la Biblia? Pues ya sabes, como Peña Nieto, algunas partes. ¿Ha leído el Corán? No, pues ese sí no. ¿Ha leído la Torá? No, pues tampoco. ¿Ha leído los Vedas? No, pues tampoco. Entonces usted no es ateo, usted es pendejo, ¿no? O sea, usted es ignorante en ese aspecto. No le dijo pendejo, pero sí le dijo ignorante. Usted no es ateo, usted es ignorante. Entonces, si uno quiere defender una postura o criticarla, tienes que conocer. Entonces, incluso para decir soy pesimista, no se trata de sacar estas frasecitas, decía de Dios ha muerto y por eso soy ateo, porque en la prepa me leí un libro de Nietzsche o ni siquiera me lo leí, vi en algún resumen en YouTube porque esas frases son las que siempre salen y por eso ya me siento ateo. No, papá, pues hay que hacer más, igual para ser pesimista, no basta con citar estas típicas frases contundentes y duras y contestatarias de Schopenhauer. Hay que meterse con su epistemología, con su metafísica, hay que leer su tesis doctoral, aunque ahí no ponga, salvo en los prólogos, me parece, de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, como siempre despotrica en contra de Hegel, pero en la tesis propiamente, pues es una tesis de doctorado y no te encuentras estas frasecitas con caché, ¿no? Popular. Entonces, ese es el pesimismo utópico, es una relectura, ¿es la única? No. Y por supuesto que son plausibles aquellos que digan el pesimismo no puede ser utopía porque bla, 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 es una paradoja. Yo defiendo que sí. Y claro que esto está para enfrentarnos en el diálogo, con argumentos. Esa es mi lectura. A mí me parece que la lectura que hacen otros que plantean al pesimismo como completamente ajeno a la utopía, a la liberación, y terminan nada más siendo voces o gritos de cólera, de ira, de queja, de depresión, a mi parecer eso no es pesimista, eso es negativista. El pesimismo siempre tiene esta característica de utopía. Desde el Buda, yo alguna ocasión fui al centro budista hace muchos, muchos años cuando yo empezaba con esta visión y le preguntaba por qué Schopenhauer o